En esta clase vamos a empezar con los temas correspondientes a la unidad 8, teoremas integrales. Lo primero que vamos a ver es el teorema de Green y algunas de sus consecuencias. El enunciado del teorema lo tenemos acá. Como ingredientes tenemos una región de tipo 3 en R2 y la curva frontera de esa región orientada en sentido horario. Vamos a hacer una pequeña aclaración ahí. Si tenemos en R2 una región tipo 3, recordemos que una región tipo 3 es una región que es al mismo tiempo de tipo 1 y de tipo 2. Una región tipo 3 en R2, digamos algo así, esto es D, siempre tiene como frontera una curva cerrada simple, ¿sí? La frontera de una región tipo 3 siempre va a ser una curva cerrada simple. En el dibujo este, bueno, es esta curva. A esa curva la consideramos con una orientación determinada, la orientación antihoraria, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una región como esa y su curva frontera orientada en sentido antihorario. Además tenemos un campo definido en D, un campo vectorial definido en D, codominio en R2 de clase C1, y supongamos que las componentes de ese campo son P y Q. P y Q son campos escalares con dominio en D y codominio en R. Bueno, entonces resulta que la circulación del campo a lo largo de la frontera de D es igual a la integral doble en D de esta diferencia de derivadas. Esta diferencia de derivadas, recordemos que lo que habíamos llamado en su momento rotor del campo vectorial F. Entonces este teorema relaciona la circulación de un campo alrededor de la frontera de una región D con la integral doble del rotor del campo en el interior. Cuestiones de notación alternativas. Recordemos que si el campo F era PQ, a la integral sobre una curva del campo, para la cual tenemos esta notación, también se la representa a veces con esto, la integral de P diferencial X más Q diferencial Y. Esto es una notación alternativa para la integral de F a lo largo de una curva. Entonces hay una manera bastante tradicional de escribir la tesis del teorema de Green, que es esta: la integral sobre la frontera de D recorrida en sentido positivo de P diferencial X más Q diferencial de Y es igual a la integral doble sobre la región D de la diferencia de derivadas parciales de esto. Bueno, también, entonces esta es una manera, una notación distinta para enunciar el mismo resultado del teorema, y también usando que esto es lo que se llama rotor, lo que llamamos rotor del campo a esto, también podemos escribir con una notación distinta la circulación del campo a lo largo de la frontera de D recorrida en sentido positivo
es igual a la integral sobre D del rotor del campo F. Bueno, dos maneras, y con esta una tercera manera distinta de escribir lo mismo, la tesis del teorema de Green. Fíjense en cualquiera de estas expresiones. Acá, lo que está a la derecha del igual es una integral sobre una región D en R2 que no depende de ninguna manera de la orientación que uno le dé a la curva frontera, ¿sí? Tengo una región D en R2, un integrando, que va a ser una función continua por el campo S1. Y esto es algún número. Ahora, lo que está acá a la izquierda del igual, esta integral sí depende de la orientación. Entonces es muy importante, acá entre las hipótesis, esta, ¿no? La frontera de D, la frontera de la región, es una curva cerrada simple que tomamos orientada en sentido antihorario. En el sentido que indicamos acá en este dibujo, sentido antihorario, desde el eje X hacia el eje Y, el sentido que llamamos positivo. Bueno, en ese sentido, con la circulación calculada con la curva en este sentido, es que vale esta igualdad. Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos este campo, dominio en R2, codominio en R2, f de x igual a menos i x, y la región D, el disco unitario. Y lo que vamos a ver es verificar el teorema de Green para este caso. Es decir, la propuesta es calcular lo que está al lado izquierdo de esta igualdad, calcular lo que está del lado derecho de la igualdad para este caso y ver que efectivamente se cumple la igualdad. Entonces tenemos la región D, que es un disco unitario. Esto es D. Radio 1. El campo. F es un campo de clase C1. D es una región de tipo 3. Y la frontera de D la vamos a remarcar en rojo. La frontera de D es esta. Digamos. Esa es la frontera de D, que orientada en el sentido que necesito para el teorema, en sentido antihorario, sentido positivo, es en este sentido, bueno, orientada en esta dirección. Vamos a recorrer la frontera en sentido antihorario. Bueno, calculemos la integral de la izquierda. Vamos al teorema, calculemos la integral de la izquierda. Bueno, para esto necesitamos una parametrización de la frontera D, de la frontera de la región D. Una parametrización de esta circunferencia de radio 1 puede ser, por ejemplo, sigma de t, coseno t, seno de t, para t entre 0 y 2pi.
Y esta cumple con todo lo que pedimos a las parametrizaciones de curvas y recorre la frontera de D en el sentido que queremos, ¿sí? Para t igual a 0 estamos parados acá, y a medida que crece, ahí estamos parados para t igual a 0, y a medida que t crece nos movemos hacia la izquierda, digamos, en sentido antihorario. Entonces, con esta parametrización, la integral del campo sobre la curva es la integral entre 0 y 2pi del campo compuesto con la parametrización producto escalar sigma prima y eso es la integral entre 0 y 2pi, el campo que era, vamos a recordarlo, menos i x. La coordenada y sobre la curva es seno de t y la coordenada x es coseno de t. Así que el campo acá es menos seno de t, que es la y, coseno de t, producto escalar sigma prima. Sigma prima es menos seno de t coseno de t. Si esto es sigma, sigma prima es menos seno de t coseno de t. Bueno, y la cuenta es trivial, ¿no? Porque esto es la integral entre 0 y 2pi de seno cuadrado más coseno cuadrado, que da 1, o sea, nos da 2pi. Bueno, esta es la integral del campo sobre la frontera de D en sentido positivo, la circulación del campo. Ahora calculemos lo que está a la derecha del igual. A la derecha del igual tenemos la integral doble sobre D de esta diferencia de derivadas parciales. Bueno, en este ejemplo el campo P es este, P de x y es menos i, y esto es Q. Y entonces la derivada de Q respecto de x es 1, la derivada de P respecto de y es menos 1. Calculemos ahora la integral doble sobre D de la derivada de Q respecto de x menos la derivada de P respecto de y. Entonces la integral doble sobre D de esto vale 1, esta derivada es menos 1, así que tenemos 1 menos menos 1, la integral sobre D de 2, y esto es 2 veces la integral sobre D de diferencial x diferencial y, o sea, 2 veces el área de la región D, y el área de la región D, como la región D es el disco unitario, el área vale 2 es 2, pero el área vale pi por el radio, que es 1 al cuadrado, así que esto vale 2pi, exactamente igual al valor que nos dio la circulación. Bueno, entonces verificamos manualmente, digamos, para este ejemplo, que la circulación sobre la frontera de D de f da la integral sobre D de la diferencia de derivadas parciales. Segundo ejemplo, consideremos como el conjunto U, que es R2 sin el origen, y un campo de U en R2
que se calcula de esta manera. Campo que ya ha aparecido en ejemplos anteriores. Además, el disco D sub R, que es el disco central en el origen de radio R, llamemos P a la componente X del campo, llamemos Q a la componente Y del campo, y lo que vamos a hacer ahora es mostrar que la derivada de Q respecto de X es lo mismo, es igual a la derivada de P respecto de Y, pero que sin embargo la integral del campo sobre la frontera de D sub R no es cero. Antes de hacer las cuentas, vamos a ver por qué uno podría llegar a esperar otra cosa, ¿no? ¿Por qué uno podría llegar a esperar que esta circulación diera cero? Bueno, si es cierto que la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y es cero en todos lados, porque las derivadas son iguales, bueno, entonces la integral de la diferencia va a dar cero, ¿sí? Bueno, por lo menos si el integrando este está definido en todo D sub R, digamos. Acá hay un temita, ¿no? Porque si tenemos estos campos, la derivada de P, la derivada de Q no están definidas en el origen, que es parte de D, entonces había que decir cómo interpretamos esto. Pero bueno, en definitiva este integrando en todos los puntos de D sub R, salvo en el origen donde no está definido, el integrando vale 0. Y si a la región esta, a D sub R, le saco un punto, la integral no cambia, entonces este integral da 0. Y entonces si uno leyera el teorema de Green de manera un tanto descuidada, sin prestar atención a las hipótesis, uno diría, bueno, este integral da 0, pero entonces la circulación del campo sobre la frontera también va a dar 0. ¿Sí? Bueno, lo que me pide este ejemplo es ver que esto pasa en todo el dominio del campo, pero la circulación esta no es 0. Bueno, verificar esto es simplemente hacer un par de cuentas. Teníamos P menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado. Voy a dejar para ustedes que verifiquen, que hagan la cuenta, la derivada de P respecto de Y. Hagan la cuenta. Si tenemos Q, que es X sobre X cuadrado más Y cuadrado, hagan la cuenta. Y verifiquen que efectivamente estas dos cosas son iguales. De hecho, la cuenta les tiene que dar Y cuadrado menos X cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, verifican, hacen esas cuentas y entonces es tautológico que la derivada de P respecto de Y es la derivada de Q respecto de X en todo U, ¿sí? En todo U, que era R2 sin el origen. El campo F es de clase C1 y calculemos ahora la circulación sobre la frontera de sub R de este campo.
Bueno, acá también voy a dejar a ustedes que hagan la cuenta. Esta cuenta ya la hicimos, ya calculamos la circulación de este campo en alguna oportunidad anterior, y en ese momento vimos, acá hacen la cuenta, pero bueno, ya vimos que esta circulación de este campo sobre una circunferencia de radio r centrada en sentido positivo, centrada en el origen, esta circulación da 2pi, que claramente no es 0. ¿Sí? Bien, entonces, las derivadas parciales cruzadas del campo, la derivada de p respecto de y es igual a la derivada de q respecto de x. La circulación del campo no da 0. Ya vimos por qué uno podría llegar a esperar que diera 0 si no prestamos detenida atención a las hipótesis del teorema. Pero vamos a ver ahora cuáles de todas estas hipótesis no se cumplen y por lo tanto uno no tiene por qué esperar que esta igualdad valga. Bien, veamos cómo es la situación. Tenemos en R2 un disco de radio R centrado en el origen. Esta es la región D. La frontera, vamos a remarcar en rojo, la frontera de D la tenemos acá. La orientamos en sentido positivo. Y el campo es de clase C1 en su dominio, digamos, ¿no? El campo es de clase C1 en su dominio. El dominio es R2 sin el origen. Esta se llamaba D sub R. Bueno, el problema acá, la hipótesis de Green, del teorema de Green que no se cumple, es que el campo sea C1 en la región encerrada por la curva frontera. D sub R D sub R es este disco. Y como el campo tiene la expresión menos x dividido x cuadrado más y cuadrado, bueno, el campo ni siquiera está definido en el origen. No puedo definir un campo como este, ¿sí? Porque estaría dividiendo por 0. Acá en el origen de coordenadas no puede estar en ningún conjunto que yo quiera usar como dominio para definir un campo con esta expresión. Y entre las hipótesis del teorema de Green tenemos un campo con dominio en D, un campo con dominio en D, acá, de clase C1. Pero entonces, D, la región encerrada por la curva esta, la región encerrada por la curva, tiene que ser el dominio del campo. Si el campo tiene un dominio más grande que D, como en este ejemplo, bueno, no pasa nada, también puedo definir un campo que se calcule así, pero restringido al dominio D. Ahora, en este ejemplo, como tengo acá en el denominador x cuadrado más y cuadrado, no hay manera de definir un campo con esta expresión cuyo dominio contenga al origen de coordenadas.
pero resulta que D sub R contiene el origen de coordenadas. Así que no estamos en las hipótesis, dentro de las hipótesis del teorema de Green, así que no tiene por qué ser cierto este igual que está puesto acá. Vamos a ver ahora algunas extensiones del teorema de Green. En primera instancia, pensemos una región como esta que tenemos acá. Toda la región encerrada. Acá, digamos, media arandela, por decirlo así. Bueno, esta región D tiene como frontera esta curva. Supongamos que tenemos, no sé qué es XY en algún lado, por ejemplo acá. Bueno, D, esta región D es de tipo 1, pero no es de tipo 2. Así que, así como enunciamos el teorema de Green, no tiene por qué valer en esta región. Ahora, si bien D no es de tipo 1 y no es de tipo 2, sí podemos descomponer esta región D en dos subregiones, cada una de tipo 3. Por ejemplo, si cortamos la región D con un segmento verde como este, dividimos la región D en dos subregiones, como esta, de 1, y esta otra, de 2, que sí son de tipo 3. De 1 y de 2 son de cada una de tipo 3. La frontera de la región D es todo esto, este tramo recto, esta curva, este tramo recto, que si la vamos a recorrer en el sentido positivo, antihorario, tenemos que ir en esta dirección, venimos por acá, así, acá venimos así, recorremos así, así, y cerramos por acá, y eso es la frontera de D recorrida en sentido positivo. Bueno, ahora en estas dos subregiones que creamos al cortar con este segmento verde, marquemos las respectivas fronteras. La frontera de D1 la tenemos acá, este segmento recto, este arco, este tramo verde y este otro arco. Y si recorremos esa frontera en sentido positivo, tenemos que recorrer así, después así, así, y el tramo verde lo recorremos como de abajo para arriba. Lo mismo en la región de 2, la frontera la vamos a marcar en amarillo. Tenemos todo este arco, este segmento recto, este arco, y el segmento verde que está acá. Ahora, si vamos a recorrer la frontera de 2 en sentido positivo, el segmento verde lo tenemos que recorrer hacia abajo, y el resto así como estamos indicando con las flechas. Entonces ahí tenemos
la frontera de D sub 3, D sub 2 recorrida en sentido positivo, la frontera de D1 recorrida en sentido positivo. Pongamos algunos nombres más. La parte de la frontera de D1 que está marcada en rojo, a eso lo vamos a llamar curva C1. La parte de la frontera de D2 que está marcada en amarillo, a eso lo vamos a llamar curva C2. Y después tenemos estos tramos rectos en verde, bueno, que vamos a llamar a este tramito gamma 1 y a este tramito gamma 2. Recordemos acá que gamma 1 y gamma 2 están superpuestas, ¿no? Yo acá en el dibujo lo separé, pero en realidad todo esto está superpuesto acá. Yo lo separé para poder dibujar, pero está puesto acá. El tramo verde estos dos segmentos coinciden y son este. Lo que pasa es que cuando recorro la frontera de la región D1 en sentido horario, el tramito lo recorro de abajo hacia arriba, lo recorro así, y cuando recorro este tramo como parte de la frontera de D2, lo recorro de arriba para abajo, lo recorro de arriba para abajo. Bueno, como D1 y D2 son de tipo 3, si F de D en R2 es de clase C1, si en toda la región D F es un campo C1, en particular si restrinjo F a D1 va a ser C1, si restrinjo F a D2 también va a ser C1, y entonces en cada región D1, D2 vale el teorema de Green. Entonces en la región de D1 vale el teorema de Green, que dice que entonces la circulación sobre la frontera de D1 del campo es la integral sobre D del rotor del campo y en D2 lo mismo. Ahora, las integrales que están a la derecha, perdón, las integrales que están a la izquierda de este igual, esta curva frontera de D1 la tenemos descompuesta en la curva C1 más gamma 1. Entonces esto es la integral sobre C1 del campo más la integral sobre gamma 1 del campo. De la misma manera, la frontera de la región D2 la tenemos descompuesta en la curva C2 más la curva gamma 2. Así que esto va a ser la integral sobre C2 de F más la integral sobre gamma 2 de F. Ahora, como gamma 1 y gamma 2 comparten todos los puntos, solamente que gamma 1 está recorrida en un sentido y gamma 2 está recorrida en otro sentido, la integral sobre gamma 1 del campo es menos la integral sobre gamma 2 del campo. Porque la única diferencia entre gamma 1 y gamma 2 es el sentido de recorrido. Quiere decir que hacia acá sumo estas dos expresiones, tengo
la circulación sobre la frontera de D1 más la circulación sobre la frontera de D2 queda la integral sobre C1 más la integral sobre C2 y paro de contar porque estas dos, esta sumado con esta se anula porque una es menos la otra. Ahora la integral sobre C1 más la integral sobre C2 del campo, si vamos al dibujo anterior, circulo sobre C1, sobre C1, así en este sentido, sobre C1 así, y después circulo sobre C2, bueno, circulé sobre toda la frontera de la región D. Esta parte es C1, esta parte es C2. Así que esta suma de integrales me da la circulación sobre toda la frontera, de la región D recorrida en sentido positivo del campo. Entonces la suma de las integrales de la izquierda acá, esta con esta, me da esto. Y si sumo lo de la derecha, tenemos que la circulación sobre la frontera de D1 más la circulación sobre la frontera de D2 nos da la suma de estas dos integrales. Integral sobre D1 del rotor del campo más la integral sobre D2 del rotor del campo. Y esto es como D1 y D1 unión D2. Es toda la región D, ¿no? Pues si junto estos dos pedazos, si junto D1 con D2, tengo la región original D. Y el punto de contacto es solamente esta línea, ¿sí? Entonces tenemos la región D descompuesta en D1 unión D2. La integral sobre D1 más la integral sobre D2 del mismo integrando me da la integral sobre toda la región D del rotor del campo. Bueno, y esto habíamos visto hace un ratito que era la circulación sobre toda la frontera de la región D recorrida en sentido positivo del campo. Y entonces tenemos que la circulación del campo sobre la frontera del conjunto D es la integral sobre D de la diferencia de derivadas parciales. Bueno, y esto que hicimos para esta región en particular se puede hacer, y esto vamos a aceptarlo sin demostración, para cualquier curva cerrada simple en el plano, orientada en sentido positivo. Bueno, cualquier curva cerrada simple encierra una región que tal vez no es ni de tipo 1 ni de tipo 2, pero que sí puede descomponerse, como hicimos acá, sí puede descomponerse en regiones, cada una de tipo 3. En cada una de esas regiones de tipo 3 vale el teorema de Green, y entonces sumando términos como hicimos acá, tenemos que la circulación finalmente sobre la frontera de esa región va a ser la integral sobre la región que encierra la curva. Eso no lo vamos a probar, como tampoco vamos a probar que cualquier curva cerrada simple en R2 divide el plano en dos regiones, una acotada, que llamamos interior a la curva,
y otra no acotada que llamamos exterior a la curva, que acá estoy marcando en verde. ¿Sí? Bueno, entonces la primera generalización del teorema de Green que vamos a enunciar es esta. Si tenemos una curva cerrada simple en R2, orientada en sentido antihorario, y de la región que encierra esa curva C, vale que la circulación del campo sobre la frontera de la región es la integral doble sobre la región de la diferencia de las derivadas parciales. Entonces ahora la situación es en R2. Si tenemos una curva cerrada simple arbitraria, orientada, una curva cerrada simple C, orientada en sentido antihorario, y llamamos D a la región que encierra esa curva, para un campo C1, para un campo F que sea P, Q, con dominio en D y codominio en R2 de clase C1, bueno, tenemos el resultado de Green escrito acá, la circulación del campo sobre la frontera que es la curva C, ¿no? Esta frontera de D es la curva C, es la integral en la región D, la región encerrada por la curva, de la diferencia de derivadas parciales. La siguiente extensión del teorema de Green, por decirlo informalmente, vamos a pensar en regiones que tienen agujeros. ¿Sí? Una región como la que dibujo acá, una región que está determinada por dos curvas, una curva C0 orientada en sentido antihorario y una curva C1 que está contenida en la región que encierra la curva C0 orientada en sentido horario. Vamos a llamar D a esta región que está por afuera de C1 y por adentro de C0. ¿Sí? Entonces tenemos dos curvas, C0, C1, bueno, orientadas como dijimos acá en la figura. La curva C1, insisto, está en la región que encierra C0. Y llamemos D a la región que es interior a C0 y exterior a C1. Definimos un campo F en D, de clase C1, las componentes de F son P y Q, y entonces vale la siguiente extensión del resultado de Green. La integral doble sobre D de la diferencia de las derivadas parciales de F es la circulación del campo sobre la curva exterior más la circulación del campo sobre la curva interior. Como dijimos en el primer enunciado que vimos para el teorema de Green, es importante acá los sentidos en los que se circulan estas curvas, ¿no? Los sentidos son los indicados en esta figura. C0 en sentido antihorario, C1 en sentido horario. Para probar esto vamos a introducir unos cortes acá en la región, por ejemplo un corte así y otro corte así.
estos cortes, si cortamos, digamos, si corto de esta manera, corto por acá la región D, voy a generar dos subregiones, una por encima del corte verde y otra por debajo. En cada una de estas subregiones vale el teorema de Green, ¿no? Miremos la región de arriba, que vamos a llamar D1. D1 tiene como frontera esta parte de la curva C0, que vamos a llamar C01. Después sigo por este corte verde, recorría en este sentido, que vamos a llamar a esto, a esta curva, a este pedacito verde, lo voy a llamar curva 1. Y después sigo por esta parte de C1, que vamos a llamar C1, 1. Y después salgo por el corte verde, en este sentido, vamos a llamar a ese corte verde curva 2. Entonces, en D1, por el teorema 2, vale el teorema de Green, ¿sí? Entonces, la circulación sobre la frontera de D1, en el sentido positivo del campo, es la integral doble sobre D1 de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. En D2 va a ser la región que queda por debajo del corte verde, también vale el teorema de Green, y la frontera de D2 consta de esta parte de la curva C0 que vamos a llamar C02, el tramo recto que acá llamamos 2, pero recorrido en sentido contrario, esta parte de C1 que vamos a llamar C1, 2, y el tramo recto 1, pero recorrido en el sentido contrario que antes. Entonces, en D2 también vale Green, la circulación sobre la frontera de D2 es la integral doble sobre la región de 2 de la diferencia de las derivadas parciales. Ahora, cuando yo sume, si sumo estas dos ecuaciones, tengo la circulación sobre la frontera de D1 más la circulación sobre la frontera de D2 que es la suma de la integral de la misma cosa, ¿no? El integrando es el mismo, la misma función, la diferencia de derivadas parciales, sobre D1 y sobre D2. Ahora, la región D completa, D2 será esta, la región D completa es la unión de D1 con D2, y D1 con D2 se tocan, digamos, solamente en estos segmentos verdes. Quiere decir entonces que la suma de estas dos integrales es la integral sobre toda la región D de la diferencia de las derivadas parciales. Esta suma acá es, vamos primero con la primera circulación, integro sobre C01
más la integral sobre el tramo recto 1 más la integral sobre la parte de arriba de C1 más la integral sobre el tramo recto 2 toda esta suma es la primera de estas integrales, y a esto le tengo que sumar la circulación sobre la frontera de D2. Y esa circulación es la integral sobre C02, o la parte de abajo de C0, más, tengo todo por acá, la integral sobre el tramo recto C2, pero recorrida en sentido opuesto al que hice antes. Así que acá vamos a poner la integral sobre el tramo recto 2, pero recorrida en sentido contrario. Vamos a poner un menos ahí para indicar eso. Más la integral sobre la parte de abajo de la curva C1, más la integral sobre el tramo recto 1, pero recorrido en el sentido opuesto a como lo hice antes. Vamos a ponerle acá integral sobre 1 menos del campo. Bueno, y todo esto, ¿qué suma? Vamos a ver. Este término se anula con esto. Lo estoy pasando por los mismos puntos, pero en un sentido y después en el contrario. Este término se va a anular con este por el mismo motivo. Ahora, estos dos términos sumados me dan la integral sobre toda la curva C0 y estos dos términos sumados me van a dar la integral sobre toda la curva interior C1. Así que esto da en definitiva la integral sobre C0 más la integral sobre C1. Bueno, ahí tenemos lo que queríamos mostrar, ¿no? Fíjense. Esta cuenta da, esta suma de circulaciones da por un lado la integral sobre la curva exterior más la integral sobre la curva interior, y por otro lado da la integral doble sobre D de la diferencia de derivadas parciales. Entonces tenemos lo que queríamos, la integral doble sobre D de la diferencia de las derivadas parciales es la suma de las circulaciones sobre las curvas que forman la frontera de la región D. Bueno, esto es lo que queríamos probar, y esto se generaliza a regiones con más de un hueco, ¿no? De manera natural, si tenemos una región comprendida así como una curva 0 por afuera y varias curvas por adentro, como estas, todas recorridas en sentido, las interiores en sentido horario, una curva C1, una curva C2, etc. Bueno, para un campo definido en la región D, que es interior a C0 y exterior a todas las curvas que definen los agujeros. De clase C1,
la integral doble sobre D de la diferencia de las derivas parciales del rotor del campo es la suma de las circulaciones sobre cada curva, sobre cada una de las curvas que definen la frontera de la región D. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos otra vez el campo este, el ejemplo anterior, definido en R2 sin el origen. Y supongamos que tenemos una curva cerrada simple C incluida en U, con orientación positiva. Acá vamos a hacer una pequeña pausa. La curva C está incluida en U. Que es R2 sin el origen. Es todo R2 sin este punto. Eso quiere decir que la curva C puede ser algo así, o algo así, pero no puede pasar por el origen, ¿no? Porque el origen de coordenadas no es parte de U y C es un subconjunto de U. Así que tenemos básicamente dos posibilidades. Que C sea como esta, que no rodee el origen, o que C rodee al origen. Bueno, y D, llamemos D la región que encierra esta curva C. La región que encierra la curva C será esta o tal vez esta otra. Bueno, lo que tenemos que probar es que la circulación de F sobre esta curva C es 0 si la situación es esta. Si la curva C no rodea el origen, si el origen no es un punto de la región D encerrada por C. Y si el origen es un punto de la región que encierra la curva C, como en este caso, la circulación vale 2π. Vamos a probar esto usando el teorema de Green y sus extensiones. Bueno, tenemos que separar dos casos, ¿no? Tenemos por un lado esta posibilidad, que la curva no rodee el origen, que la región D no contenga el origen de coordenadas, y por otro lado que sí la contenga. Bueno, vamos por el primero. Entonces supongamos que la curva C no rodea al origen. Tenemos el origen de coordenada por ahí. Y la curva C que no rodea al origen. Es una curva cerrada simple con orientación positiva que no rodea al origen y la región que encierra es B. Bueno, este campo F es C1 en la región D y la diferencia de derivas parciales, lo que habíamos llamado el rotor del campo, es 0 en todo D, en todo el interior de D. D es una curva cerrada simple orientada positivamente y entonces, por la primera extensión que dimos del teorema de Green, la circulación sobre la frontera de D tomada en sentido positivo, que es la curva C del campo, da la integral doble sobre D de 0, y eso es 0. Bueno, eso es la primera parte, acá.
Vamos con la segunda parte. Segundo caso, se rodea al origen. Bueno, en ese caso la situación es la siguiente. Tenemos ahora la curva C, el origen de coordenadas acá, pero la curva rodea al origen. ¿Sí? El origen queda ahí en la región D, encerrada por la curva. Bueno, y acá no podemos usar el teorema de Green porque en la región D que ahora encierra esta curva tenemos el origen de coordenadas donde el campo este ni siquiera está definido. Así que no vale el teorema de Green. Ahora lo que podemos hacer, vamos a copiarnos esto. Vamos a agrandar ahí para que se vea más. Bueno, tenemos la curva C que no pasa por el origen, pero sí rodea el origen. Podemos definir acá, como la curva C no pasa por el origen, una circunferencia de radio delta, una C sub delta, con delta lo suficientemente chico tal que C sub delta esté incluida en el interior de la región D. ¿Sí? No sé cuánto tiene que valer ese delta, pero seguro que hay un delta positivo. Seguro que hay un delta positivo tal que la circunferencia C sub delta, todos los x, y tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a delta cuadrado, queda en el interior de la región que encierra la curva C. Bueno, si esta curva C sub delta la oriento en sentido horario, ¿sí? Tenemos la curva C que está orientada en sentido antihorario, así, se recorre así, y la curva C sub delta, la circunferencia C sub delta, que está recorrida en sentido horario. Y ahora llamo demonio la región interior a la curva C y exterior a la curva C sub delta. En demonio se cumple esta segunda extensión del teorema de Green, ¿no? Estamos en estas condiciones, estamos en las condiciones de esta extensión del teorema de Green. En la región por adentro de C y por afuera de C sub delta, el origen no está, ¿sí? Por afuera de la curva de la circunferencia radio delta centrada en el origen, el origen no está, y entonces ahí vale la segunda el teorema 3, la extensión de Green que llamamos teorema 3, y entonces la circulación sobre C del campo
más la circulación sobre la circunferencia C sub delta del campo es la integral doble sobre la región demonio de la diferencia de las derivadas parciales del campo. Ahora, esta diferencia es 0. Si a esta primera componente le decimos P y a esta segunda componente le decimos Q, ya habíamos visto que la derivada de Q respecto de X es igual a la derivada de P respecto de Y en todos lados del conjunto U. Entonces, esta diferencia en 0, y entonces esta integral sobre la región demonio da 0, y entonces tenemos que la integral sobre C del campo es menos la integral sobre la circunferencia de radio delta del campo. Bien, y acá ya casi estamos. Porque si bien esta integral no la puedo calcular porque no tengo la curva C, no puedo calcular directamente esta integral, tengo el campo pero no la curva, esa cuenta no la puedo hacer, esta cuenta sí la puedo hacer. Porque tengo el campo y la curva es esta recorrida en sentido horario. Esa cuenta la puedo hacer y de hecho ya la hicimos, ¿no? La integral sobre una circunferencia de radio R centrada en el origen de este campo, tomada en sentido antihorario, da 2pi. Así que tomada en sentido horario da menos 2pi. Así que toda esta cuenta da menos 2pi, o sea, da 2pi. Conclusión, como queríamos, la integral sobre C da 2pi si C es una curva que rodea al origen. Vamos a ver ahora algunas consecuencias del teorema de Green. La primera que vamos a ver es esta. Si tenemos una curva cerrada simple en R2 con orientación antihoraria, y llamamos D a la región que encierra esa curva. Bueno, resulta que el área de D, el área de la región encerrada, puede calcularse con un integral de línea, por ejemplo, como esta. Bueno, para probar esto vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta de la integral de línea. Esta que tenemos acá. Bueno, observemos que esto es por una cuestión puramente notacional, la integral sobre C del campo cuya coordenada X es menos Y y la coordenada Y vale X. ¿Sí? Bien, C es una curva cerrada simple. Este campo menos Ix es un campo de clase C1 en todo R2, así que en particular en la región que encierre la curva D. Si llamamos P a la primera componente y Q a la segunda componente, por el teorema de Green, la circulación vale la integral doble sobre D de la diferencia de las derivadas parciales y eso nos da un medio de la integral doble sobre D, derivo Q respecto de X, me da 1, menos derivo P respecto de Y, me da menos 1,
y entonces nos queda 1/2 de la integral doble sobre d de 2 veces diferencial x diferencial y, o sea que nos da la integral doble sobre d de diferencial x diferencial y, que es el área de la región D. Bueno, y eso es la primera de las igualdades que escribimos acá. Las otras dos, que el área también es la circulación de este otro campo, o que el área se puede calcular con esta otra integral de línea, las otras dos quedan como ejercicio para ustedes. Segunda consecuencia que vamos a ver del teorema de Green. Vamos a caracterizar campos conservativos de alguna manera. Supongamos que tenemos D, que es un conjunto abierto y simplemente conexo. Vamos a frenar un poquito ahí. Recordemos que un conjunto simplemente conexo es un conjunto donde toda curva cerrada simple puede deformarse, puede ir reduciéndose, achicándose a través de una sucesión de curvas hasta hacerla colapsar en un único punto donde todas y cada una de estas curvas intermedias e incluso el punto este donde colapsan todas esas curvas están contenidas en el conjunto D. Si pasa eso para cualquier curva cerrada D, el conjunto se llama simplemente conexo. En particular en R2, un conjunto simplemente conexo es un conjunto donde para cualquier curva cerrada simple, la región que encierra la curva, la región encerrada por la curva, está contenida en el conjunto D. ¿Sí? Es un conjunto que, digámoslo así, no tiene agujeros. Bueno, entonces tenemos un conjunto D como ese, abierto y simplemente conexo, un campo definido en D de clase C1, las componentes del campo son P y Q, para el cual las derivadas parciales cruzadas, digamos, son iguales. La de Q respecto de X es igual a la derivada de P respecto de Y. Dicho de otra manera, lo que habíamos llamado el rotor del campo es 0 en todo punto de D. Bueno, entonces el campo es conservativo. Fíjense que nosotros habíamos visto una implicación casi recíproca de esta, que dice que si el campo es conservativo y de clase C1, entonces se cumple esta condición. Ya habíamos visto que la implicación recíproca es en general falsa. Bueno, lo que estamos agregando ahora es una hipótesis más sobre la que teníamos, y es justamente esta. La región, el conjunto D en el que estamos trabajando, es un conjunto simplemente conexo. Si le agregamos esta hipótesis, entonces vale que si las derivadas cruzadas son iguales, el campo es conservativo. Y esa es consecuencia directa del teorema de Green. Vamos a probar esto, mostrando que para cualquier curva cerrada C, la integral da 0. Tomamos una curva C, cerrada simple, en D. Llamemos omega la región encerrada por la curva C. La situación
en el conjunto D, cual sea, una curva C, que vamos a orientar en sentido positivo. Y encierra una región omega. Bien, ¿cómo? D es simplemente conexo. La región que encierra C, la región omega, está incluida en D. Y entonces F es C1 en la región que encierra la curva D, la curva C, y estamos en las condiciones del teorema de Green. Por el teorema de Green, la circulación sobre C del campo es la integral doble sobre la región omega de la diferencia de las derivadas parciales ahora, como las derivadas parciales son iguales, esto es idénticamente nulo, así que esta integral sobre omega seguro que da 0. Pero entonces la circulación sobre esta curva C es 0. Y C es cualquier curva cerrada simple en D. No le pusimos a C ninguna condición más que ser una curva cerrada simple. Por lo tanto, el teorema de Green nos permite verificar que para cualquier curva cerrada simple la circulación es 0. Vamos a anotar eso. Esto vale para cualquier curva C cerrada simple. Y entonces F es un campo conservativo. Entonces, fíjense cómo ahora, usando el teorema de Green, podemos verificar que para cualquier curva cerrada simple la circulación da 0 y por lo tanto el campo es conservativo. Para terminar, vamos a ver este resultado que se llama teorema de la divergencia en el plano. Teorema de la divergencia en el plano o teorema de Gauss en el plano. Ese es el nombre de este resultado. Bueno, vamos a ir leyéndolo despacito. Tenemos como material de trabajo una región D en las condiciones del teorema de Green y la frontera que la llamamos de este modo. La frontera es una curva cerrada simple con orientación antihoraria. Vamos a llamar n a la normal unitaria exterior a esa curva frontera. Esto ya amerita hacer una pausa y ver un poco de qué estamos hablando. Estamos en R2. Una región D en donde vale Green y su frontera, es genéricamente algo así. Esto es D y la curva frontera, la frontera de la región D orientada en sentido antihorario.
Bueno, ahí tenemos D y la frontera. Vamos a llamar n sombrero a la normal unitaria exterior a D. Bueno, si nos paramos en un punto cualquiera, acá de la curva frontera de D, un punto como este por ejemplo, el sentido geométrico de vector normal en este punto a la curva es más o menos claro, ¿no? Si acá trazo un vector que sea tangente a la curva, por ejemplo así, bueno, el vector normal será un vector que es perpendicular a este, que puede ser hacia afuera, digamos, o hacia adentro de la región D. Bueno, el que es hacia afuera es el que se llama normal exterior. Bueno, y unitario si tiene norma 1, ¿no? Entonces, este en rojo es el vector tangente, que vamos a llamarlo T, vector tangente, y la normal exterior de la que hablamos en el enunciado del teorema es un vector como este. Bueno, lo siguiente que aparece acá es una expresión para ese vector normal unitario exterior. Si tenemos una parametrización sigma de la frontera de D, una parametrización que conserva la orientación que le dimos a D, ¿no? Sigma de t es x de t y de t, entonces el vector normal unitario exterior en cada punto de la trayectoria va a ser este. Fíjense que acá estamos dividiendo por la norma de la derivada de sigma, ¿no? Acá en el término parametrización está implícito que sigma prima no es el vector nulo en ningún punto del intervalo. Y es una parametrización con todas las hipótesis que le pedimos a las parametrizaciones, en particular esta condición de regularidad. Bueno, frenemos acá y volvamos al dibujo. Sigma de t es x de t y de t. Este vector tangente lo podemos calcular como sigma prima. ¿Sí? Y como la curva está orientada en el sentido antihorario, en cada punto de la trayectoria el vector tangente va a apuntar como yendo, como girando así en sentido antihorario, ¿no? En este punto va a estar apuntando así. Si tomo otro punto por acá, bueno, estará apuntando así. Sí, en cada punto va a ir en dirección tangente, pero digamos apuntando en sentido antihorario. Entonces, veamos dos cosas. Primero, que si definimos este vector así, y' menos x' sobre la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado. Primero que este vector tiene norma 1. La norma de n es, este denominador es un escalar positivo, así que sale afuera de la norma. Todo este escalar sale afuera de la norma. Y después tengo que multiplicar por la norma de este vector. La norma de este vector es primera componente al cuadrado
más segunda componente al cuadrado raíz cuadrada. Bueno, el menos este, como está al cuadrado, se cancela y nos queda efectivamente 1. O sea que este n sombrero es un vector unitario. Bueno, y lo segundo que vamos a ver es que este vector n es perpendicular al vector tangente. Vamos a calcular el producto escalar entre este n y el vector tangente y vamos a ver que da 0. Esto es n. Producto escalar, el vector tangente. Y esto nos da, bueno, este escalar sale afuera del producto escalar. Y después nos queda y' por x' más menos x' por y', bueno, que da efectivamente 0. ¿Sí? Y eso nos dice que n es ortogonal al vector tangente. O sea que hasta ahora sabemos que este vector n que definimos acá es un vector de norma 1 y es perpendicular al vector tangente, entonces es un vector unitario que llamaríamos vector normal. Lo que nos falta ver es si apunta hacia afuera, como dice acá, como dice en el enunciado del teorema, normal unitaria exterior, o si apunta para adentro. Bueno, y eso vamos a verlo acá en este dibujo. Parémonos en este punto y miremos el signo de las componentes del vector tangente. La primera componente del vector tangente, x', en este punto es negativa, porque el vector tangente apunta así, entonces tiene componente en x esta porción horizontal que es así en el sentido opuesto al eje x, así que tiene componente en x negativa. Y la componente en y es hacia arriba, es esta, es positiva en ese punto. Bien, entonces las componentes del vector t tienen estos signos. Ahora veamos las componentes de n. ¿Sí? Si n es n1, n2, n1 tiene el signo de y', porque el denominador este es positivo, ¿no? Entonces el signo de y', habíamos dicho que es positivo, así que n1 es un número positivo. n2 tiene el signo de menos x'. X' es negativo, menos x' es positivo, así que n2 también es positivo. Quiere decir que las componentes del vector normal, este vector normal que definimos, son las dos positivas. Y si son las dos positivas, apunta el vector normal hacia la derecha, digamos, en el sentido positivo del eje x, y hacia arriba. O sea que apunta para afuera de la región que encierra D, para afuera de la curva, digamos. O sea que nos convencimos ahora de que todo esto que está dicho acá es cierto, ¿no? Que el vector normal unitario exterior a la frontera de la región puede calcularse de esta manera. Bueno, con todo eso, si tenemos ahora un campo f definido en D de clase C1, resulta que esta integral, la integral de el campo escalar que resulta de tomar el producto escalar entre f y estos vectores normales,
es igual a la integral en D, la integral sobre la región D, que es una región de R2, de la divergencia del campo F. Bueno, el nombre de este teorema es la divergencia, viene, porque acá aparece la divergencia, y bueno, en el plano porque estamos en el plano. ¿Por qué se llama teorema de Gauss? Bueno, más adelante va a quedar claro. Vamos ahora a probar este teorema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el miembro izquierdo y hacemos la cuenta a ver a qué conclusión podemos llegar. Entonces vamos a agarrar esto y tratar de hacer esa cuenta. Bueno, esto es, por definición de integral de un campo escalar sobre una curva, la integral entre A y B del campo compuesto con la parametrización, producto escalar, el vector normal, que es x' y' menos x' sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. Diferencial de arco es la norma de sigma prima diferencial T. Bien, esto estamos usando la definición de integral de línea de un campo escalar. Vamos a, para avanzar acá en la cuenta, pensar que el campo F tiene componentes que se llaman F1, F2. Entonces, sigamos la cuenta, nos queda integral entre A y B de sigma prima es x' y prima. Así que la norma de sigma prima es exactamente lo que tenemos acá abajo, y entonces esto cancela con la raíz y nos queda el campo compuesto con sigma, F1 en x de t y de t, F2 x de t y de t, producto escalar y' menos x' diferencial t. Calculemos el producto escalar y nos va a quedar F1, ya no voy a poner en x de t y de t, sabemos que está evaluado, compuesto con la parametrización, voy a poner directamente F1, F1 por y' más F2 por x', pero es menos, ¿no? No es más. Es menos diferencial t. Bueno, y esto lo podemos reescribir de este modo. Integral entre A y B de menos F2 compuesto con sigma, F1 compuesto con sigma, evaluado en t, producto escalar x' y prima. ¿Sí? La cuenta acá de la derecha es exactamente igual a la que está acá a la izquierda. Y entonces esto nos da la integral entre A y B de menos F2 F1 compuesto con sigma, producto escalar esto, que es sigma prima, ¿sí? X' y prima es sigma prima, producto escalar sigma prima diferencial t. Y esto, fíjense que por la definición de integral de línea del campo vectorial es la integral
sobre la curva frontera de D, la curva cerrada, así que la integral es la circulación, de el campo menos F2, F1. Bien, y acá tenemos la circulación sobre la frontera de un conjunto de un campo. Veamos cuáles son las propiedades de este campo que podríamos llamar G. F, que tiene componentes F1, F2, F era un campo de clase C1. Así que cada componente de F grande es un campo C1. De modo que las componentes de este campo G son de clase C1, así que G es un campo de clase C1 en toda la región D, y entonces vale la conclusión del teorema de Green. Por Green, la integral doble, perdón, la circulación del campo G vale la integral doble sobre la región encerrada por la curva, integral doble sobre D, de la diferencia de las derivadas parciales. Ahora, para el campo G, esta primera componente es lo que en el teorema de Green llamamos P, y esta segunda es lo que llamamos Q. Así que acá tiene que venir la derivada de Q, que es F1 respecto de X, menos la derivada de P, que es menos F2, respecto de Y. Bueno, y esto es la integral doble sobre D de la derivada de F1 respecto de X más la derivada de F2 respecto de X, que como F1 era la primer componente del campo F y F2 la segunda, esto no es otra cosa que la integral doble sobre D de la divergencia del campo F. Bueno, y entonces fíjense que salimos de la integral esta y llegamos, saltando todo en el medio, a esto que es justamente lo que queríamos probar. ¿Sí? La tesis del teorema. Bueno, para cerrar, vamos a darle una interpretación física a esto, a esta integral. Entonces tenemos la curva frontera de la región D, orientada en sentido positivo, y n era un vector normal unitario saliente. Bueno, este producto escalar, f escalar n, es la componente de f en la dirección normal. En la dirección normal a la curva. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, que f es un campo de velocidades, lo que estamos haciendo acá es integrar la velocidad en la dirección normal a la curva sobre la curva. Pensemos en esto como la velocidad normal por un pedacito de longitud de curva, diferencial es así, y eso lo que nos va a dar es el caudal
el caudal a través de la curva. Es por eso que a esta integral se la llama flujo a través de la frontera de D.